Hola, hoy tenemos aquí a Flor. Flor es una Cyber Pro, también alumni de nuestras formaciones. Flor, como siempre hacemos aquí, directo al punto, ¿cuál es tu visión sobre cybersecurity? ¿Qué es cybersecurity para ti? Hola Igor, muchísimas gracias por la invitación. Para mí la ciberseguridad es lo que antiguamente era la seguridad de las casas, por decirlo así, pero como el mundo ha evolucionado y la tecnología está en nuestro día a día, es simplemente proteger la manera de entrar en nuestras casas, en nuestras vidas, ante la tecnología. Y al final, siempre hablamos, ¿no? Y eso acaba siendo recurrente, esa tecnología, igual que la electricidad, el agua, ¿no? El software, Internet tiene casi el mismo peso que tiene la electricidad o el agua, ¿no? En nuestras vidas. Pero la percepción de la gente no Totalmente, necesariamente es la misma. totalmente. Es que vivimos, bueno, es como una simbiosis con la tecnología. Y bueno, a no ser que queramos vivir en una montaña, por ejemplo, separados de la sociedad o tener de vez en cuando eh, acceso a lo que es la sociedad, pero por lo demás estamos prácticamente obligados a tener todos un smartphone. Y ya Ujú, empezamos con la ciberseguridad, ujú. ¿no? Partiendo de que muchas veces no somos conscientes de que en un teléfono móvil tenemos prácticamente toda nuestra vida, o el acceso es la puerta hacia toda nuestra vida. Y ese es, desde tu experiencia, yo sé que tú hablas con muchas empresas y muchos profesionales de todos los sectores. ¿Qué es lo que ves, Flor? ¿Qué es que puedes comentar aquí con la gente que nos esté escuchando? ¿Qué es lo que ves que la gente hace mal, pero también qué es lo que ves que la gente hace bien? Vale. Por empezar a dar algunos consejos también. Ujú. Vamos a empezar con lo que se suele hacer mal para acabar luego con la parte buena. En general, ¿sabes esto de back to basics? O sea, Sí. es que realmente necesitamos quedarnos en los básicos, aparte de que podamos tener cualquier añadido que nos facilite la vida, pero las reglas básicas hay que Dominar los cumplirlas. fundamentos, ¿no? O sea, parece que queremos Exacto. siempre ser todos muy avanzados en todo, pero Mm, los fundamentos, ¿no? Yo quiero comer un pan súper sofisticado, pero ¿sabes qué es un buen pan? ¿No? Eso es, eso es. Entonces, un poco de la experiencia que os puedo compartir de las empresas con las cuales trabajamos, cosas sencillas, ¿no? Que se podían haber resuelto de otra manera y por qué han pasado. Por ejemplo, un empleado que esté enfadado y peor aún cuando es un comercial que ha tenido acceso a todos los datos de los clientes de la empresa, se lleva una copia de seguridad con estos datos. Si no tenemos firmado una cláusula de confidencialidad con esta persona, evidentemente que ahí ponemos en riesgo, aparte de la reputación, también la parte económica de la empresa. O sea, que nos vende la cartera de clientes sabiendo lo que nos ha costado conseguirla y encima, conociendo de dentro la empresa, puede ser también un peligro que nos puede denunciar por no hacer las cosas bien, que, bueno, Ujú. es difícil cumplirlo todo, pero una persona de dentro que ya sabe cómo funciona la empresa, es un punto vulnerable, o sea, si no lo sabemos atar desde el principio, bastante potente. Y eso luego podemos hablar un poco más. Y justo el tema de Sí, ransomware as a service que está pasando, ese es justo uno de los riesgos y problemas que están sucediendo. exacto. Relacionado, por ejemplo, con los emails. Las veces que nos encontramos cuentas gratuitas, ¿vale? Para empresas dices, por favor, que un dominio no cuesta tanto y os ofrece Ujú, mucha más seguridad. ¿Qué pasó en el caso de un cliente nuestro? Tenía una cuenta de Gmail, ujú. mandó una factura de bastante importe a un cliente suyo de fuera de Europa, la interceptó, el correo se lo interceptó un hacker, vamos, a 50 kilómetros de aquí, o sea, yo no sé si lo tenía vigilado, le cambió el número de cuenta dentro de la factura, le volvió a enviar la factura al cliente de nuestro cliente y ese le hizo el Pagó. ingreso al hacker. Claro. Claro,
Casualidad de la vida, que esto parece de película, el hacker y nuestro cliente trabajaban con el mismo banco, lo que ayudó a que se parara esta operación y que él recuperara el dinero. Pero claro, esto nos viene por una cuenta de correo gratuita, por no tener suficiente seguridad. Y relacionado con esto también el cambio de las contraseñas. Ujú. El hecho de que todo el mundo pueda tener acceso o tener una contraseña súper sencilla. Otros casos con los cuales nos hemos encontrado, por ejemplo, robo en las instalaciones o secuestro de información Ujú. por un correo que venía con un ransomware. Entonces, en el primer caso, en el caso del robo, la empresa pues, no tenía copia de seguridad, les costó 7 meses volver a introducir la información, menos mal que la tenían en papel. Sin Y contar en el el riesgo segundo... reputacional, el riesgo de Exacto. productividad y el dolor de cabeza absurdo. Exacto, exacto, que no se funciona de la misma manera. Y en el caso del secuestro de datos, pues lo mismo, ¿qué hacemos? ¿Pagamos o no pagamos? ¿Por qué? Porque no hemos tenido una copia de seguridad. Tan sencillo. Y un último caso que os quería contar también es de una empresa, bueno, es un cliente nuestro que nos lo Ujú, contó, ujú, que en el contenedor azul, donde se recupera, donde se tira el papel, ujú. pues el día que vinieron a recoger el papel, hacía mucho viento, hacía mucho aire. Al levantar el contenedor se volaron un montón de papeles que eran facturas, albaranes y otros, Que no otros. estaban destruidos, que no estaban Exacto, triturados. exacto, eso es. Entonces, hablando de los básicos, cosas sencillas que podemos hacer. Y por otro lado, empresas que hacen bien las Ujú, cosas es, ujú, en el momento que hay un nuevo trabajador, nos avisan, tenemos esta persona, hay que darle formación. ujú, Formación y concienciación, el primer paso cuando se entra en una empresa, igual que cuando ujú, se le da formación de prevención de riesgos laborales. Pues tema de seguridad de los datos y de la ujú, información es lo mismo. También el hecho de que vamos a contratar un nuevo proveedor y es un proveedor, solemos contratar servicios online últimamente, ¿no? ujú. Por el tema también del Sí. teletrabajo. Nos aseguramos de que los datos se quedan en Europa. ¿Qué garantía nos ofrece ese proveedor de que no nos vamos a quedar sin servicio o durante cuánto tiempo? Ujú, Otras cosas que se hacen bien en las empresas, mm, ponen, por ejemplo, como unos recordatorios, tienen una planificación anual de qué es lo que tienen que hacer como mantenimiento, que a veces nos olvidamos. Pero claro, el mantenimiento es preventivo correctivo. Entonces, estas empresas apuestan por un mantenimiento preventivo. Ya ujú. tenemos un calendario y sabemos, en función del tipo de datos que tienen, pues si tienen datos sensibles, cambian la contraseña con más frecuencia. Es un ¿Vale? sistema, ¿no? O, Es un sistema de prevención, ¿no? Un proceso exacto, de mantenimiento que hablamos muchas veces durante nuestro, algunos cursos, seminarios nuestros, del PDCA, ¿no? El PDCA, Plan, Do, Check, and Act. O sea, la importancia del proceso de pensar, de actuar, si pasa algo, después sistematizar, estandarizar lo que funciona. Yo no subiría en un avión un piloto que no tiene ahí su checklist y todo piloto, por más experiencia que tenga, tiene 200 puntos de checklist que lo pasa una y otra vez. ¿Por qué no es así las empresas? Bueno, tú estás diciendo que algunas sí lo hacen, pero habla más de ellas. contadas, contadas. Ese es el problema, que son muy pocas. ¿Y por Pero qué suelen creo que ser empresas pasa? mejores. No, no sé, mi Sí, percepción es, las empresas que hacen eso a este nivel en seguridad, también lo hacen en otros puntos. Porque la empresa que aprende, al final, consigue, si bien esta importancia en la seguridad, seguramente lo hacen también en la creación de sus productos, de sus servicios, el trato con sus empleados. O sea, crean ventajas competitivas que se es reflejan ahí. cierto, Eso es verdad. es Flor. cierto. Es así, es cultura empresarial al final. Cultura. Que no, es que no las solemos tener. Pero es verdad que esto se crea a través de hábitos, de prácticas, aprendiendo sobre todo de los errores.
tenemos a un cliente que no tiene implantada una ISO, pero su Ujú. funcionamiento es de ISO completo. Ok. Las ISO son normas que hablan de sistemas de gestión, lo que acabas de decir antes con el PDCA. Este cliente dice, nosotros nos permitimos un error solo una vez, luego va el protocolo. Eso es Fantástico. sistematizar lo que decías Fantástico. antes. Fantástico. Mm. Perfecto, o sea, habla un poco más de no del cliente en sí, no hace falta hablar del cliente, pero de los sistemas que ves que funcionan en este caso. O otras cosas culturalmente que tú crees que es un buen ejemplo a seguir o como benchmark. Sí, vamos a los básicos. Ujú. O sea, tan sencillo como respetar los consejos que realmente los encontramos bueno, que los damos todos los que somos profesionales de ciberseguridad, ¿no? Empezamos desde el momento que abrimos el ordenador, porque la mayoría trabajamos con ordenadores, tenemos que tener una contraseña. No podemos acceder a los dispositivos tal cual. ¿Vale? Si los perdemos o si entra alguien que no está autorizado, no puede acceder a nuestra información, porque la información hoy en día es una moneda de cambio y realmente es como la salud. O sea, no le damos mucha importancia porque estamos todos centrados en nuestra actividad Ah, que nos da de comer, evidentemente, y le prestamos menos importancia. Es como la salud, ¿no? Dices, vale, pues ah, es normal que esté sano, ¿no? En el momento que empezamos a tener alguna enfermedad, ya paramos. ah. Pero este es el mantenimiento, como he dicho antes, o sea, tenemos el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. Correctivo. Y habrá los que Eso, se quedan enfermos y sí, aprenden y nunca más, intentan nunca más. A mí me ha pasado, yo cogí una vez una sí, neumonía hace 4 años, nunca más, yo decidí en mi vida que nunca más iba a coger, nunca más me iban a ingresar en mi vida. A lo mejor no consigo, pero esa es mi intención. Y luego habrá gente que, bueno, normaliza la enfermedad, que eso pasa sí, también. eso es triste. Sí. Entonces, volviendo a los básicos, ¿no? Los consejos mínimos, bueno, que recomendamos es, en el momento que entramos en un ordenador o en un móvil, una tablet, pues tenemos que tener la clave para que se pueda entrar en nuestra vida, ¿no? Ujú. Una clave. Ahora bien, en el momento que empezamos a trabajar, si no estamos delante del ordenador o dejamos el móvil de lado, que haya un sistema automático de que se nos bloquee la pantalla. Y no solo moviendo el ratón que podamos acceder a través de la información, ¿no? Cuando el sistema operativo, el antivirus requiere nuestra atención, que tenemos que actualizar los sistemas o el antivirus, que le hagamos caso y por favor en el menor tiempo posible, lo que comentamos en algunos de los casos prácticos del curso de ciberseguridad, por 2 horas de mantener ahí el mensaje de actualiza tu sistema operativo, han tenido un gran fallo. Hay cosas que no le damos mucha importancia y siempre por ahí tenemos problemas. Porque el criminal siempre va a apostar por el agujero. O sea, es más fácil entrar en una casa abierta que una casa cerrada. Ahora, no significa que hay que cerrar todas las casas, pero es tener esa sensación de que, mira, tú en mi casa no entras porque te voy a pillar. Es enseñar eso. Ahora, si una y otra vez, eso es fácil, ¿no? Hmm. Más cositas así Sí, básicas, que sí. utilicemos, por ejemplo, redes seguras, que cambiemos las contraseñas que no nos llegan por defecto, sea de nuestro router, por ejemplo, o de los dispositivos, o de las cuentas que nos podamos abrir en Internet. Las copias de seguridad, también, esencial. Claro, es recomendable tener 3 copias de seguridad en el local donde estamos trabajando, una copia de seguridad también que la controlemos nosotros, pero que esté en un otro sitio, externa, y una copia online. O sea, mal será que de 3 sitios no nos quedemos con los datos. Lo que a veces nos limitamos en hacer la copia de seguridad y no con la frecuencia que necesitamos. Entonces es muy importante que lo hagamos, si puede ser sistemas automáticos que la hagan, vamos, en cuestión de segundos o minutos y todos los días, esto es lo mejor. Y después muchas veces nos pasa que no sabemos cómo recuperar la información. Entonces es recomendable tener un protocolo de cómo se tiene que hacer la copia de seguridad
y cómo recuperar esa información para no depender de terceros. Para no ir más allá, que sí que sería de nivel ISO 27001, tener un plan de contingencia y de continuidad de negocio. ¿Vale? Pero Pero bueno, con tal de que tengamos... pero que no es tan avanzado hablar de eso, porque toda organización, no, o sea, yo que trabajé mucho tiempo con startups en el mundo de emprendimiento también, o sea, una empresa tiene que saber pivotar o tener esa capacidad de si algo no está funcionando en este mercado, pues yo voy a... Entonces, es de la naturaleza del negocio tener esta flexibilidad. Pero eso parece que para nivel comercial, marketing, estratégico, en nivel operativo, o sea, donde yo veo que eso normalmente funciona, en la industria en general, ¿no? O sea, si vamos a la industria clásicamente tiene protocolos más avanzados de proceso. De hecho, hablamos más de una vez de este aspecto. Para mí yo veo cómo es parecido el tema de la ciberseguridad con el tema de la calidad total. Y tú has mencionado la ISO, ¿no? O sea, cómo tener esa cultura de calidad total aplicada también a la seguridad, Flor. O sea, y tú ves, tú trabajas directamente con eso. Esencial, información y concienciación. Y luego hacer como procedimientos y verificaciones de que esto sí se está cumpliendo y si algo falla, pues mejorarlo. El ciclo PDCA que has dicho antes, se planifica hacer, sea la formación o concienciación de las personas, se planifica cómo realizar una actividad, luego la hacemos, vemos si funciona o no, según lo planificado, lo hacemos en la parte de verificación y después de ahí sacamos conclusiones y mejoramos. Y luego lo que has dicho, importante, sistematizar. Si algo te funciona, sistematízalo. Y sistematizar también el reconocimiento del error, ¿no? De potenciales errores, Sí, ¿no? Tener siempre esa capacidad de no juzgar el error, pero aprender de él. ser flexible muy rápido. Eso. Y Ujú. caminando un poco al cierre de nuestra conversación, Flor, ¿qué consejos darías a las empresas o qué consejos das ya a las empresas y a los profesionales? O sea, por poner también ese aspecto, ¿no? No es, la empresa. No es, o sea, yo también como profesional tengo esa responsabilidad. ¿Qué consejos darías para una buena gestión de la ciberseguridad? Primero, que nosotros no podemos parar de formarnos. Ujú. Esto es esencial. Y el curso que nos habéis impartido, Igor, vamos, fenomenal. La parte práctica, la parte teórica, la manera de explicarnos conceptos, porque yo no vengo tanto del mundo informático, no vengo más del mundo del sistema ISO, de protección de datos, y ha sido tan fácil entenderlo. Así que de verdad os lo agradezco mucho. Entonces, a todos los profesionales lo que les recomiendo que hagan este curso con vosotros y todo lo que impartáis de formación, porque realmente es tan útil, tan práctico y muchas veces pongo ejemplos cuando imparto formación a mis clientes Ujú. de los casos prácticos que vemos con vosotros. O sea, esencial. Nosotros primero nos tenemos que formar, pero sin parar, porque si la tecnología avanza es que no podemos quedarnos detrás. Como pasa Totalmente con de la acuerdo. legislación, que muchas veces la legislación sale años después Ah, y ya no sirve. no. Eso nosotros. Y después aplicarnos a nosotros mismos lo que es un sistema de gestión, un sistema ISO, ¿no? Ujú. Aunque sea a nivel básico, como has dicho, o planificamos, hacemos, verificamos y mejoramos. Partiendo de nosotros, dando ejemplo. Ayer, por ejemplo, impartía una formación en un cliente y al ponerles el ejemplo de que al modificar una documentación, pues estaba trabajando en el portátil. Después seguí con la formación y llegamos al punto de decirles, si dejas tu ordenador de lado un rato, que tengas que se te bloquee de forma automática, que se te ponga una pantalla con otra imagen o con los datos que tengas y que no puedas acceder fácilmente sin poner contraseña o huella dactilar. Me vino
genial, enseñarles, pues mirad, es lo que pasa con mi ordenador. Si os estoy dando estos consejos, los estoy cumpliendo yo. ¿Vale? Que no podemos predicar sin el ejemplo. Claro, claro. Formación esencial. Totalmente de acuerdo. Y no, y formación, de alguna forma, es la punta que genera todo lo demás, ¿no? Porque muchas veces la gente está obsesionada con la herramienta y yo creo que es fundamental aplicar, y nosotros de hecho hemos visto muchas herramientas ya, y los cases, pero es cómo poner todo en contexto, ¿no? Y el aspecto, y para mí tú ejemplificas muy bien eso, Flor, es la importancia de la multidisciplinaridad en el tema de cybersecurity. O sea, no es, ciberseguridad no es el informático. O sea, porque yo creo que muchas empresas en todo el mundo todavía ve de esta forma como un, y no es de todos. Es de todo, es de la persona responsable de calidad, es de responsable por marketing, es el comercial, o sea, es todo. Esto sí, es verdad, es esencial tener un equipo multidisciplinar si tenemos esta suerte o si no, valernos de colaboradores. Me acuerdo que en uno de los casos prácticos y ejercicios que hemos tenido que hacer, pues nos hemos juntado profesionales de varios sectores y Ujú. la verdad que la visión es enriquecedora. Mucho. Es necesaria para que no nos queden como varios ángulos muertos y que por ahí se nos pueda escapar algo. Equipo multidisciplinar es lo mejor que puede haber, Porque yo esa creo. diversidad de pensamientos y de experiencias realmente hace con que el sistema sea más... Es casi darwiniano, ¿no? Es casi... porque esa multiplicidad de ángulos del mismo problema hace con que la gestión del problema sea más robusta, ¿no? Y si yo solo tengo una forma de pensar, a lo mejor estás súper avanzado en este ángulo, pero es solo un ángulo, ¿no? Y si tú, si el criminal que está al otro lado es un poquito mejor que tú en este ángulo, pues te va a atacar, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo. ¿Algún consejo más final, Flor, así que querías dejar a la gente? Que no nos olvidemos de los básicos y formación. Yo creo que estos dos conceptos son clave. Ok, Que no nos olvidemos de lo que hemos comentado al principio, de cosas tan sencillas y quizás por ser tan sencillas no le damos importancia y es por ahí por donde ah, nos pueden atacar y estar actualizados, perfecto. formados, concienciados y no olvidar de los demás trabajadores, concienciarlos. Claro, claro. Totalmente de acuerdo, Flor. Pues muchísimas gracias. Gran conversación. Cuento contigo para otras cosas que vamos a hacer en el futuro y, en fin, muchas gracias. Encantada, Igor. Muchísimas gracias a ti.